Malinche, Malinchín, en lengua indígena, fue eso, una indígena que agudó a Cortés en la conquista. De ahí deriva el concepto antropológico de malinchismo. Refirió a la tendencia a preferir, valorar o priorizar los holasteru, el producto, la cultura, sobre lo sellenco. Fuera de Mesoamérica, emplease más autoodio o endofobia para ese desprecio o rechazo por lo sellenco. Pero Cantabria es que se entiende mejor de conceptos de pueblos colonizados. Es algo que está tan presente que está normalizado en la nuestra realidad. Que sea más sencillo de aprender folclore andaluz que el cántabro. Que el presidente salga en la radio o en periódico a decir que el cántabro es castellano mal parlado. Este tipo de cosas en las que vivimos y que quisiéramos comentar en el programa de hoy. Sí, es algo que yo creo que hemos ido hablando en todos los programas que hemos tocado algo de Cantabria, ha salido, porque creo que nos toca a todas bastante y que lo tenemos muy presente, ¿no? Sobre todo cuando decimos, tenemos que aterrizar este tema aquí y tal, que yo pienso, qué triste que tengamos que pensar, hay que aterrizar este tema aquí, porque incluso nosotras se nos va la cabeza ya a otras latitudes, más allá del Ebro, y sentimos la necesidad de aterrizar aquí un programa que hemos dicho que va a ser desde Cantabria, no es necesariamente solo de Cantabria, pero con nuestro prisma, con nuestra visión, hablando de cómo lo vemos aquí, y aún así, teniendo todo esto tan claro, con el nombre en cántabro, decimos, oye, esto vamos a llevarlo a Cantabria, es decir, ¿no? Qué triste que... Claro, que luego, ¿cómo podemos pretender que gente que igual no le ha dado vueltas a esto o no lo tiene tan pensado, pues que no vaya perdiendo pues nuestras palabras, nuestras costumbres, nuestros dichos, nuestra manera de ver el mundo, pues cómo se lo podemos pedir a ellas si nos cuesta a nosotros? Vamos a empezar por el comienzo de la vida. Hay un artículo del diario Montañés que cuenta la anécdota de una familia que fue a poner el nombre al su hijo y lo quisiera llamar Nel. Nel es el nombre cántabro para lo que en castellano sería Manuel. Y en el registro le dijeron que como Nel. Se dará Mel, como Gibson. Eso sí valía, ¿no? Esto ocurrió, ¿eh? Y les costó bien de ello el... Bueno, en latín no sé si quieres... Sí, yo también tengo un segundo nombre que no quiero confesar, aunque descubrirás si algún día te tengo que hacer un bizum. Que me lo pusieron por obligación, claro, porque mi nombre no era bíblico y tampoco era castellano normal. No, era cántabro. Pues eso. Por suerte, a ver, por ver un poco de positivismo, porque creo que va a ser un programa bastante negativo. Sí que, hoy en día sigue siendo minoritario, pero bueno, se ven, he visto un par de cantias recientemente que me ha sorprendido. Sanjanas ha habido muchas siempre, necos, laros. La primer cría este año, quiero acordarme que... ¿Que la Jana puede ser? No. Deva, ¿no? Deva. Yo iba a decir el nombre Deva, más pero bonito no que sabía tenemos si... en Cantabria. Pues mira, Devas también. Hay pocas. Ponerle Deva a vuestra hija. No, pero bueno, que ya no pasa eso, ya es... Como autor del principal giro de nombres cántabros que la gente recurre, me escribe gente asgaya para pisculizar atento a, si estáis interesados, el significado o el origen, o si de verdad porque hay libros que no están muy bien en este. Sí que se está volviendo. Llevo un tiempo mucho con la autonomía, que también es un despertar en general de la identidad cántabro, y había mucho vindio, mucho laro, dovidena, y ahora hay y más tirando de topónimos, que veis Llerana, Brez, Ríos, no se tiran nada más de los nombres cántabros celtas, digamos, sino que y también de los contemporáneos, que eso sí que tiene más carga peyorativa, ¿no? Siempre llamarte Mesio o Nandu. Los celtas prestan mucho, pero ya sonar como un paisano... Sí, bueno, que pasa un poco también con los nombres castellanos tradicionales, que hombre, pues los de señores de 80 años cuesta meterlos, ¿eh? Todo vuelve, sí, es están verdad. volviendo. Hombre, Nemesio no sé si volverá, ¿eh? No, Mesio en cántabro, Mesio. Ya, bueno. Yo iba a decir un poco atento a esto, lo del autoodio, que sí que existe, no seré yo quien lo niegue, pero que muchas veces también es desconocimiento, ¿no? Que tú a veces cuando, pues eso, haces un gilo de nombres cántabros o presentas algo a la gente con cariño y con respeto, creo que la gente también se siente bien diciendo, esto es mío también, o sea, esto me pertenece culturalmente. Es que es lo normal, ¿eh? O sea, lo normal, por propia supervivencia, es que lo tuyo, que lo mamés tienen de crío y demás, lo sientas con un especial aquel. Siempre el autoodio, y esto quisiera
aclararlo, la verdad que lo podía haber hecho en la intro, en jamás es espontáneo, siempre es inducido. Es cierto que a una vuelta, cuando ya llevas generaciones de inducirlo, consigues que es ya el sistema perfecto, que sean ellos, no el propio pueblo, el que se odie. Pero siempre esto tiene un origen. Nadie nace pensando que el habla del su padre es paleto, ¿no? Al contrario, lo normal es irlo transmitiendo. Pero la mi abuela, ¿por qué no parlabas así conmigo? Y dice, ay, hijo, porque yo quisiera que tú fueras un chico de provecho. O sea, esto era una idea que le habían metido a ella en la cabeza. Yo hablando mucho con mi padre, cuando yo empecé a ir a los cursos de cántabro, de repente él estaba descubriendo que las cosas que le habían dicho que decía mal, no las decía mal. Es que simplemente había otra forma de decirlas. Y para él, de primeras cuando se lo dije, se le hizo algo raro, ¿no? Como de que vas a ir a cántabro, ¿no? Como, ¿qué me estás contando? Pero luego una vez que... O sea, bueno, él llegó a apuntarse a la segunda edición que se hizo de los telemáticos y de repente también cuando hablábamos... Bueno, o sea, lo empezamos a hablar con la palabra esparcer y esparcir. Y que siempre le habían corregido porque a ellos lo decían mal y había un cura de León en su pueblo que le había dicho que el cura era muy majo, pero el pobre pues no era consciente de la realidad lingüística que teníamos aquí, ¿no? Entonces siempre se lo habían corregido y entonces sus hermanas decían, no, es que nosotros nos lo estamos diciendo mal. Y cuando lo hablamos, siempre, o sea, yo recuerdo con cariño, y bueno, y a día de hoy todavía sigue pasando, que de repente mi padre viene con una palabra, con la cara iluminada, y decirme, esto también es cántabro, porque, claro, o sea... Todo lo que él de repente recordaba que le habían corregido, ahora era un nuevo, ¿no? una nueva realidad en la que no es que lo estuviera diciendo mal, ¿no? Y también como con cierto orgullo de, pues eso lo hemos dicho así toda la vida, o eso es no sé qué, pero que lo había desechado de su habla, pues porque esto que estamos diciendo, ¿no? No existe ese prestigio a la hora de hablar, o se lo han corregido, o la gente te mira mal. Y ahora de repente eso, pues te puedes sentir orgulloso de la forma en la que has hablado toda la vida, te puedes sentir orgulloso de cómo se comunicaban tus padres contigo y todo lo que aprendes tiene un sentido. Y mira el lastre que es en la educación que los críos estén acomplejados de expresarse en el su habla familiar. O sea, eso te lastra el desprendimiento. Yo me acuerdo mucho en la LEDU, cuando daba la formación profesional básico, venían dos críos de Soba. Y a una vuelta a uno se le escapó una palabra, no me acuerdo, lobo, y se rió toda la clase. Y yo no sé qué idea tenés, pero no suelo meter mucha tal en clase, pero dije, paré la clase y dije, ¿por qué vos rís? Si aquí en la Edu parláis mucho también con la U, todo esto en castellano, ¿eh? Y entonces dije, joder, hay una revista que es de la Edulina, hay Punto Marea, o sea, tienen cierta visibilidad, o sea, se lo podía decir, ¿no? Dijo, fijáis cómo era, alejarse de este estigma, ¿eh? Dijo una... No, pero eso es en Tarrueza, que es un barrio de Laredo como más monchino, ¿no? Y había una que la su abuela era de Tarrueza, y entonces dijo, no, eso es en Culindres. Y entonces había uno que venía, o el padre o la madre, no sé si era de Culindres, del Junco, y dijo, no, eso es en Potes, en Liébana, dijo, en Liébana. Que ya no se podía llevar más lejos, ya no había nadie de Liébana, ya quedó ahí la idea de llevar lejos la identidad, fíjate. Pues después de la anécdota tan chula o ilusionante de Irene y la de Diego, que ahí creo que hay una reacción contra la burla o la mofa. Aquí, que toda la vida se dijo playeras y las playeras, bueno, creo que hay gente que dice los playeros. Creo que eso ¿no? En Asturias y León sí es bueno, playeros, aquí es playeras. Las playeras, pues no desde la mofa o tal, pero sino desde igual ser cool y guay, pues ahora la gente joven dice las tapas, ¿no? ¿Sí? La gente joven, y las tapas no, y no tan joven. Igual Que no tan joven. mi madre me dijo hace no mucho de, ¿Sí? ay, me voy a comprar unas zapatillas, y digo, para estar por casa, y dice, no, o sea, unas playeras, digo, pues unas playeras, Pues, o sea, pues eso. unas zapatillas, y digo, ¿cómo? ¿Para qué? ¿Zapatillas para la calle? ¿Qué locura, mamá? Pues estaba pensando yo que playeras, no pensaba yo que tenías estigma de nada, de que se riesen de No ti. estigma, y por pero qué- es que ¿por qué no- yo Lo que llega de fuera es más cool. No Eso, tiene ¿no? estigma, porque yo creo que mi sobrino igual puede salirle tanto uno con otro, si yo digo playeras no le va a sonar raro. Pero es que de fuera te llega constantemente zapatillas, en las redes dicen zapatillas o Claro. zapas o lo que sea. Eso. Y tal. Y como no tenemos conciencia de... O sea, bueno, sí tenemos conciencia de qué playera se dice aquí, yo creo. Hay otras palabras que no, pero yo creo que playeras sí que lo hemos diferenciado hasta ahora. Pero hay muchas palabras que no tenemos conciencia de que se dicen que son nuestras hasta que salimos fuera. Y no nos pasa, pues yo qué sé, un catalán te va a decir que tiene bambas. Igual les está pasando el mismo problema, pues no lo sé, pero
Y te va a decir que tiene bambas en Cuenca. Yo voy a Cuenca, igual explico lo que son las playeras porque sé que las playeras son cosa mía. Eso nos falta, el poder estar en Cuenca y decir, sí, mira, estas playeras tal, y las señalas y ya van a saber lo que es, pero no tener que explicar lo que estás diciendo sin pensar que se van a reír de ti un señor de Cuenca que va a decir, ¿qué es eso? Y ya está. Es que yo creo que con esto va a ser un poco en plan, venga, di tu frase, porque creo que es una cosa que hemos dicho muchísimas veces ya en otros programas, pero creo que influye muchísimo el hecho de que si no tenemos un contenido cultural propio y gente que esté haciendo vídeos o gente que esté haciendo, pues sí, contenido audiovisual, en redes, en lo que sea, en las que utilice esas palabras y no suene guapo en vez de cool, ¿no? Como, pues es verdad que es complicado que tú tengas, porque también hay un tema de conectarte con lo que está pasando y con lo vivo, y si lo que tú tienes como referencia es que nadie lo utiliza y que lo que a ti te interesa pues emplea ese lenguaje, lo que hemos dicho muchas veces no es que no se utilice, es que no se pone ese foco, es que no se visibiliza, es que no se habla, pero yo pienso y hago la comparativa un poco por cercanía o porque he estado viviendo allí en el País Valenciano, hay muchos influencers entre comillas o gente que hace contenido sobre el tema lingüístico que con más o menos gracia, pero que es gente que está haciendo casi una vida de eso, y ganándose o sea, o haciendo tal. Y en valenciano. Sí, o sea, sobre la cuestión del valenciano y pues rescatando palabras en valenciano o expresión. Bueno, no es palabras, es que yo lo concibo con rescatar palabras porque aquí lo vivimos. Nos vamos a lo nuestro. Como sí, esa mierda de palabrucas, pero que al final. Eso, como simplemente hablando en valenciano, normalizando su cultura, hablando de expresiones de zonas, ¿no? De comarcas, de tal, y joder, que hay gente que está haciendo ese trabajo en otras, ¿no? En otros lugares y nosotros no acabamos pues aquí faltan las dos cosas. La gente que de un modo espontáneo no es consciente de que player, o sea, no tiene ese aquel político, ¿no? De defender las palabras sellencas y demás. El otro día discutía con... Bueno, se llamó olivas a las aceitunas y marmitaco al marmite o a la marmita según la zona. Y que no tendemos a esa cosa de, joder, decirlo... Yo ya, joder, así que hago el esfuerzo de acalarme a otra... Porque tampoco necesito transmitir las mis palabras. Pero, joder, que en mi país no llamemos las cosas como llaman. Las llaman los paisanos, es que es... Es verdad que a los andaluces no les pasa. Los andaluces viajan y tienen su acento por el mundo. Claro. Y tendemos a corregirlo, sí. Pero bueno... A mí eso no es tanto, pero sí, pero dice mucho de la programación que tenemos, ¿eh? A mí me parece bien que yo vaya a... Iba a decir a Valladolid, pero no tengo planeado pisar Valladolid, pero... Venga, voy a decir que voy a Valladolid por alguna circunstancia apocalíptica. Pues no voy a pedir un mediano, voy a pedir un café con leche. Eso. Vale, vale, pues me parece porque lógico. A mí me molesta tanto cuando vienen los vascos y dicen... Zurito, que no pretendo ir a Bilbao a pedir un penique, es que se me haría raro, o sea, yo entiendo que allí... Es más, yo cuando voy fuera, si sé la palabra en euskera o sé la palabra en catalán, digo la... Como, yo también, y me parece bien, pero es cierto que... Hay otros que necesitan, que esto lo dice el inglés del último Mohicano, pensé que la muestra política era hacer del mundo en Inglaterra, es como que van por el mundo pretendiendo que se acabe a ellos. Eso es el extremo ya, sí. Pero también creo que hay un tema que no sé si es lo que estabas a punto de comentar, sí, ¿no? Que es la gente... politizado y concienciado. Ah, no, pues antes de eso solo una cosuca, antes de la gente politizado. Yo el otro día estaba en el bus y había un chaval que hablaba que, o sea, estaba hablando de su familia, era un chaval que venía de las universidades y decía, bueno, es que en Iguña y en el Valle con tal, si tú escuchas hablar a mi abuelo, parece que está hablando asturiano. Y es que eso es, claro, o sea, el tema de la noción que tú tienes, como no sabes que existe el canto, porque yo te prometo que dije, voy a ser una repipi o lo que sea, pero decir, ¿sabes? ¿Has escuchado hablar del cántabro? Pero un poco como la sensación de decir, joder, es verdad, es que no existe siquiera esa noción, es que tú piensas que estás hablando asturiano. Justo esto con el tema asturiano, yo creo que ha sido, creo que fue algún corte que sacamos de un programa nuestro en el que, igual Diego, pero igual no era Diego, decíamos que algo prestaba, ¿no? Y un amigo me dijo, oye, eso es asturiano, ¿no? Alguien que es consciente de que existe el cántabro y tal y cual. Claro. Y digo, mi padre lo ha dicho toda la vida. Es cierto que si me pongo a pensar en mi entorno familiar, exclusivamente lo decía mi padre, es cierto. Y yo lo tengo algo perdido y intento que vuelva, pero es cierto que está bastante perdido. Y hice un poco de sondeo y decía, no, la gente decía, sí, eso lo dicen los asturianos, ¿no? Y decía, o sea, manda cojones que seas consciente de que en Asturias es bastante normal, ¿vale? Incluso en su castellano. Pero que no seas consciente de que aquí existe. ¿No lo has oído nunca aquí, de verdad? ¿Nunca a nadie? Digo, joder. Tiene que ver con el enarbolar y los símbolos. Tendemos mucho al estereotipo, esto era muy franquista, de en Cantabria el pitu y el tambor. Y entonces, como a la provincia de Santander, de aquella. Sí, entonces, como a la provincia de Santander le tocaba el pitu y el tambor, más que la gaita fuera también sellenca de Cantabria, parece que quedó para otro, o el chistu para... Bueno, sí, como el uco
Uco-Uca, Bueno, que también se dice en gran parte de Asturias, y los asturianos lo usan con bastante normatividad, y yo me enteré y hace unos años, hablando con alguien, y decía, coño. Y en Cantabria decimos mucho el INA. Muchísimo. Besín, la perrina. Muchísimo subiendo. Sí, que también yo me acuerdo cuando empecé en la movición punky y todo esto, la gente. Mira, voy a meterme con Torlavega. Lo Qué que, raro. lo que llamábamos. No lo has hecho mucho, es verdad. Lo que llamábamos de espíritu de Argumosa. Y este igual. Eso es un trauma tuyo que Wannabe tienes, Basque. te voy adelantando No, que es un trauma tuyo. Bueno, pues voy a contar. Dale, dispara. A una vuelta me encontré a dos amigas iguñesas cantando Cortatu en perfecto euskera y me sorprendió. Di en hablar con ellas y se avergonzaban de cómo parlaba la su abuela en iguñés perfecto. O sea, era gente que que se esforzaba y que tenía una sensibilidad con las lenguas aminorgas y demás, sacado para la propia. La propia esa no, esa era de paletos, moñigueros, y que esto lo hemos sufrido. Yo lo he sufrido, no tanto yo, pero los de mi pueblo y de mis pueblos de alrededor, cuando íbamos a la concentración, moñigueros, pasiegos como insulto, por hablar como se parla aquí. Ya es verdad que todo esto, lo rural, ¿no? Sí que tiene un estigma y Paleto lo ha tenido siempre bastante Pero también esa potente. idea de que lo cántabro es rural. Lo que pasa es que sobrevive Sí, en general, en el rural ¿no? porque está más aislado, Claro. pero lo cántabro no tendría por qué ser nada más. O sea, había un antruido en Salander, pinto el caso, tradicional, de mascarada, de pieles, de campanos y demás. Lo que pasa es que desaparece y se caltiene en Siliao porque está más aislado, pero no porque la identidad cántabra nada más sea rural. Ya, y que también esto yo creo que pasa en otros pueblos, en otras comunidades por todo el mundo, y que muchas veces los mismos colonizadores que un día te lo quitaron y te dijeron que eso era de paletos o que eso era tal, son los que igual tiempo después se vuelven a apropiar de ello, no sé, de un bordado, de una historia, de un legado, y lo vuelven a sacar de una forma, no sé, ultra... Romantizada y... sí, y sacan comercializada, eso seguro. y sacan partido Eso seguro. de ello, de lo que primero te robaron. O sea, ¿no? Qué capacidad primero de quitártelo y después de volver a ponerlo en valor y todo delante de tu cara. Sí, estamos hablando mucho del habla, del idioma, de la lengua. Yo quería comentar precisamente pues, todo este tema de esta identidad que se nos escapa, que va, por desgracia, más allá de la lengua. Y me acuerdo de una anécdota que, bueno, pues ya os la comentaré un momento y que dio también poco motivo tal, de la pasada Semana Santa, pues que mi padre me dice, oye, voy a hacer torrejas. Bueno, él dice tostadas, que mi abuela era de... Diz bien. Tostadas. Mi abuela era de Oreju, pero bueno, mi madre... Comenta y tin tostadas, tin torrejas, tin tostadas, Esos son los turras. debates que interesan, ¿no? Entonces, bueno, yo digo torrejas generalmente, pero bueno. Si voy a hacer tostadas, tal. Y digo, ¿tostadas bueno, yo le dije, ¿torrejas en abril? Y dijo, sí, pues no sé, he visto que las había en la gallofa y que no sé qué. Y digo, pues voy a hacerlas. Y claro, yo digo, pues bien, pues qué bien, qué rico. Pero empiezo a pensar, joder, ¿cómo que hay torrejas en la gallofa en Semana Santa? ¿Por qué? Porque, bueno, en la gallofa no, yo he visto en bares tener torrejas al lado del croissant, tal, y digo, ¿qué es esto? Que sí, dices, vaya chorrada, ¿no? Si hay más, vale, pues bien, pero no, es que en Cantabria no hay torrejas en los bares, no hay torrejas en abril, las torrejas las hay en Navidad. Y el hecho de que ya las empiece a ver o todo el año o en Semana Santa, como en el Estado español, quiere decir que se está perdiendo una señal de identidad, que sí, minúscula o muy particular o muy tal. Pero, no sé, tenía su relevancia que llegase Navidad y saber que iba a haber torrejas en De casa. ciento no en sé. viento hay unas reacciones que siempre, tampoco quiero parecer que tenemos auto-odio con la muestra, ¿no? Pero hay unas reacciones que a mí me llenan de orgullo. Acuérdame, una vuelta que Lupa publicó en Semana Santa el pan de la gente reaccionando en redes sociales. Y yo es que estaba, que a algunos les suenan mal estas cosas, como que fuera una cosa, no sé, cuando Decathlon vendía palas y Euskopala, o cuando los medios de comunicación todavía ponen provincia de Santander, estas cosas, salen unas reacciones que a mí es que me hispen los pelos, es que es verdad que me enorgullece mucho de que mostremos orgullo de ciento un viento un poco de defendemos. Yo ahí sí que siento un poco que ahí es un poco el getuku, que es un poco burbujilla, ¿eh? O sea, me da esa impresión. Provincia de Santander. No, digo las reacciones a cuando Lupa pone briñones y pone... No, por eso no sé me ni cómo se enorgullezo, dicen. porque no es tan Vale, me da esa impresión que es un poco más Yo tengo que pequeñín. decir que hoy, tristemente... Anchoas, cuando llaman anchoas había- al bocarte y la gente dice, ¿qué es bocarte? Hombre, Y anchoas... Es que eso son cosas distintas. Claro, que son dos productos distintos. son cosas distintas. También hay que decir, perdón, acabo, que por desgracia parece que reaccionamos más cuando es contra lo vasco, ¿no? Cuando Bueno, se percibe... por lo que sea. Cuando se Eso percibe no. que
Eso lo dicen los vascos, ahí ya mos sal más el Sí, argullo. sí, sí. Prestaría también que mos saliera así mismo argullo cuando reaccionamos contra lo español o lo castellano, o sea, en general, contra cualquier imposición que se nos quiera, ¿no? No, yo iba a decir que tristemente hoy había torrijas en Oslé. Y encima ha venido una compañera de la sala de profes indignada y diciendo... Y encima... Torrijas. Bueno, creo que hay gente aquí que también lo llama así, pero bueno, que No, no, que para sí, ella sí. como para mí también eran tostadas. Y desde hoy que todavía ni siquiera estamos en Semana Santa, o sea que queda, ¿no? Sí, no, Eso es pero como- es que yo he empezado a ver en algún bar, lo he visto, no sé, en septiembre, eso, al lado del croissant, en plan de, pues como un producto más. O sea, sí, no sé, una impregnación total del... Y de hecho, sí, hablando alguna vez con amigos de fuera, decir, sí, no, sí, pues de vez en cuando desayuno una torrija en el bar, torrija en el bar, en Murcia, por ejemplo, pues porque lo tienen allí, ¿no? Y ahora de repente aquí también lo tenemos. Pero a mí me gustaría más casi el pensar que puede estar todo el año, porque igual hay cosas de la gastronomía de Cantabria que tenían en su momento un sentido que ya hemos utilizado, ¿no? Como el decir, los tortos los comía mi padre para desayunar en no sé qué, y ahora le hemos dado otra vuelta y están más presentes, o puedes tomarlo un día que te apetezca, ¿no? O que no sea solo para desayunar porque no hay pan para hacer no sé qué. O sea, eso que digo, bueno, porque me gustaría más que estuvieran todo el año a decir Sí, que es que estén están en Semana Santa, sí. porque va a venir gente de vacaciones en Semana Santa y necesita, que quiere Quieren que tomarse... tengan Mira, los tortos ahora que comentas, otra cosa que ha hecho mi padre siempre, que hacía mi abuela, a mi sobrino le encanta, mi sobrina, pobre, no le están gustando, una pena, pero que también muchas veces cuando lo comento me dicen, de harina tal, esto es asturiano, ¿no? Digo, que Y no, la sidra, los tortos... La sidra es cierto que se perdió un poco y tal, lo puedo entender, pero joder, este me da especial rabia porque además es que me Porque la encanta. vinificación viene de fuera. Eso pasó con el chacolín. El vino blanco de la Costa de Cantabria de toda la vida se hizo aquí, los tortos de harina se hacían aquí, pero fueron los vascos los que llevaron el chacolín a la gran comercialización, a una estandarización, a un nivel... Fueron los hosteros que lo hicieron con la sidra. Y fue el Tierras Tour el que sacó los tortos del Yar y los llevó a la hostelería y demás. Y entonces por eso la gente se me hace que... No, sí, tiene una explicación todo. Es que esto que ha comentado ahora Irene, que viene la gente para que tenga tostadas, pues es que aquí, además del autoodio, también somos expertas en esto de dar un servicio, ¿no? Y si lo llamo marmitaco y en la pizarra de mi bar en el menú escribo marmitaco, pero es porque se lo estoy dirigiendo a... Es tremendo, ¿eh? Que a mí me encanta porque es público. literalmente, si pones marmita, yo creo que van a entender lo que es. Claro. Igual a la primera te preguntan, pero después de venir 18 veranos a su 3000, segunda yo creo que ya lo van saben, pillando, ¿no? ¿eh? O sea, Además, cuando viajas, busca lo del sitio, no busques... Qué pesados, de verdad. eso sería otra cosa. Sí. También hay un punto de ser conscientes de que es nuestro y autoodiarlo porque se nos ha transmitido que es peor y demás. Y hay también una incapacidad para pensar. Yo me acuerdo cuando me liberé en el sindicato y empecé en el empleo, porque estamos hablando de cosas culturales, pero también está bien hablar de lo material, de la autodiscriminación. En la administración pública de Cantabria, en la administración autonómica, trabajadores de la educación, pues para las bolsas de ofrecimientos, si estabas trabajando en Cantabria, en otra especialidad, te quitaban. Y entonces yo pregunté, ¿y si estás trabajando en Burgos? Porque se envía telemáticamente y bien Gentias Gaia a través de estas bolsas de fuera. Pues no, en Burgos no lo podemos localizar, no te quitamos. Y yo, o sea que estás discriminando. Y el otro día, negociando los servicios mínimos de la huelga, ¿tendrán prevalencia para los servicios mínimos funcionarios en Cantabria? Yo, perdón, ¿no llevas años vendiéndome que somos un cuerpo estatal y que no nos puedes ayudar a tener las plazas aquí porque somos un cuerpo estatal y ahora nos discriminas para ser servicio mínimo? O sea, está tan normalizado esto que es inconcebible. Y no sé, no me siento un iluminado, pero parece que hasta que no llegué yo a pensar en clave y cántabra, esto se asumía y nadie lo cuestionaba. Y ya cuando lo cuestionas ya dicen, bueno, pues por lo menos no defendemos o protegemos más, pero por lo menos luego autodiscriminamos, ya parece que por lo menos eso va entrando. Es que hasta en el Racing. Es verdad, parece que si el chico es canterano, se le exige más. Yo me acuerdo Ismael, un canterano, Ismael Salmón, que era internacional con España, sub-21, unas chifladas en el campo porque falló un penalti y de mientras había alrededor dos rusos, no sé, que estaban saliendo todas las noches que cobraban 10 vueltas más y demás y no se les exigimos y criticamos más a los propios a una vuelta que al que ha venido fichado de no sé qué y de fuera. Es que se ve en todas las parcelas de la vida. Y yo, pues igual por seguir un poco la parte de la política esta que estábamos comentando antes, me parece que también pasa que
cuando tenemos esa cosa de que vemos muy guay que haya un movimiento por la conservación o por la reivindicación del asturiano, del euskera o de tantos tal, pero no del cántabro, creo que al final es una forma, o sea, que vale, que no existe una autoconciencia como en otros sitios, pero que al final también alejas a mucha gente, no porque el cántabro sea la cosa más popular, sino porque a través del cántabro o simplemente a través de apreciar y comprender de cerca y analizar tu realidad concreta, ¿no? Al final acabas llegando mucho más a la gente, pero si tú estás repitiendo consignas de... No, porque estás en una organización estatal o porque tal, y te vienen todo dado y tú estás reproduciendo esa movida. Yo, joder, no se me va a olvidar una vez que me dijeron en una organización en la que militaba que fuera a llevar unos panfletos para Cantabria porque yo estaba estudiando en Madrid y hablaban del metro. Y yo digo, yo esto no lo voy a llevar. O sea, porque me tiran con ello a la cabeza. Que es verdad que yo pienso que la persona igual tampoco se había dado mucha cuenta, o sea, no fue como una cosa de llévalo porque esto es universal, pero que sí que fue un poco el decir, joder, qué poco cuidado y qué poca historia, pero que habrá gente que en un momento pues no se haya puesto a leerlo, se piensan que es para todo el mundo, lo lleva y lo reparte y la gente se ríe en su cara. Porque dice, pero tú estás hablándome aquí o estás hablándome de que has venido de Madrid ahora a contarme que el metro no sé qué o has venido de Bilbao. Es que, no sé, y yo pienso que es un error tremendo que haya mucha gente en nuestras organizaciones afines que esté intentando analizarlo todo con unas gafas y con un prisma que no tiene que ver, ¿no? O sea, no encaja la realidad que quieren vendernos y la realidad que están planteando muchas veces con lo que estamos viviendo. No, iba a poner un pequeño ejemplo con esto, elevado al absurdismo total, pero es que cuando pasó el tema de Cartes, del centro de menores, vi a una persona, un tuit, ¿no? El equivalente en Blue Sky, diciendo una frase que era nadie es ilegal en terreno robado o algo así, que me parece que es una frase estadounidense, que utilizan en el concepto de esto es una tierra que robamos a los indígenas, ¿cómo va a ser alguien ilegal si somos todos inmigrantes, ¿no? Pues alguien lo utilizaba refiriéndose a Cantabria, ¿no? Claro, que dices, claro. Pero o Black Lives Matter, que yo digo, vale, está genial, pero que igual no... O sea, una realidad que para empezar, ¿por qué lo dices en inglés? ¿Quién lo va a entender? Y para seguir, no sé, que me parece muy bien, pero que es que no sé si aplica y la gente lo va a conectar con la realidad que estamos viviendo. O sea, porque es una lucha específica. Que por otro lado, siempre antirracistas os parece genial, Sí, pero por que supuesto. joder, no sé. No, y que esta frase, si te pones a pensarlo, es cojonuda, lo de nadie es ilegal en terreno robado, Pero tal, mira, vale, pero... Sí, son genialidades. Perdón, que es que si no se pasa. El anterior programa parlemos de la estética y esto. Yo veo mucha presión a las chavalucas y parlemos una vuelta de esto con con rasgos propios también de Cantabria, que parece que están mal vistos. El tener estos coloretucos, los papucos De pueblo, estos... de pueblo. Eso es. No, y lo de ser Tiene- pálido, que lo decías tú en el otro programa Tiene también. cara de pueblo. Sí, y yo por seguir con estos ejemplos y compartiendo esta idea de que es importante poner el foco en la realidad, es que mires a donde mires, necesitamos eso. Bueno, ahora hay un superproyecto de paseo marítimo en Laredo y la infografía son palmeras tropicales, por si aquí no se hubiese ya acabado con todas. Creo que sin tener mucho en cuenta, bueno, las palmeras y otras especies vegetales, sin tener muy en cuenta las mareas cada vez más importantes y más vivas que tenemos aquí. Entonces, es que es tal cual, es coger un proyecto de algún sitio, de Benalmádena, y decir, pues me vale, y le planto aquí tal cual. Y como si no hubiera precedentes, porque es verdad que lo hemos Es que comentado mucho con el tema de las Parque de las Llamas, ¿no? Que era un proyecto que se cogen unos arquitectos valencianos para hacer aquí, para recuperando zonas humedales, ¿no? Y cosas así. Que bueno, que puede haber una similitud en que que las llamas antes eran las llamas, ¿no? Y era un humedal, pero... No. Era un estudio arquitectónico valenciano de experto en restaurar vertederos y lo traerían para restaurar un humedal. Mejor. pero también llama hacían falso. cosas en humedales, ¿no? ¿O no? Bueno, no sé. Pues la verdad, vale, no he dicho nada. Pero que lo que sí que es verdad es que tenían como ese proyecto, ¿no? De especies, vegetación del mundo, tal. De eso que ha quedado. O sea, en realidad es que la mayoría de las jardineras y todo está hecho un Cristo. O sea, y además probablemente el mantenimiento que requeriría mantenerlo como se puso en primera tal es ingente. Y encima, o sea, bueno, a mí me gusta que ahora sí que está un proyecto que creo que es de Sea Over Life, ¿no? Que están haciendo como una recuperación de especies autóctonas y es que esas zonas están guapísimas porque están con brezos, están con, bueno, pues un montón de especies o estás viendo un montón de cosas que aparte de que te explican lo que son y que te aterrizan un poco lo que están poniendo, pues es que se nota que el mantenimiento es mucho más, o sea, es mínimo. Y encima, pues que está guapísimo. El arquetipo de colonización cultural es la Feria de Abril, ¿no? Lo de la Feria de Abril, que es algo que, bueno, a empezar a inventar recientemente, ni siquiera es una tradición andaluza muy enrollada, pero bueno,
que están trayendo por los pueblos de aquí y se está normalizando y las paisanas yendo a todos los centros cívicos. Porque que la iniciativa privada no tenga imaginación y es muy murnio, que tengas que estar vendiendo los excedentes de tío Pepe. Pero que la administración pública, que tiene por obligación cernelo propio, que está desapareciendo, lo tengan como lo tienen, y estén subvencionando ferias de abril y rocieras y demás por todo el territorio, que sí, que ya sabemos que sois muy españoles, pero es que esto no es de aquí. Y hablando de folclore, yo no puedo dejar de citar al mi maestro para toda esta, que es Raúl Molleda. Raúl Molleda estaba hace poco dando una parlada atento a la toná, que es una joya que tenemos, una joya de primer nivel, y la parlada era en la sede de ADIC, que está en Santander, y dijo, bueno, para que se mintieran en Santander, quizás debiera decir moñigá, que sabéis que hay gente que lo llama moñigas a estas cosas, ¿no? De hecho, el falso muy bien, y celtistas y moñigueros, que era. Y dice, a ver, ¿qué pueblo del mundo conocís que a lo mejor de la su identidad tradicional lo denomine como un excremento? Raúl Molleda García. Yo, con eso que decías de que el agravio comparativo entre la imaginación de la administración pública y de las empresas privadas, ¿no? A mí creo que me gustaría que fuera como tú dices, ¿no? Que eso fuera así, pero yo tengo la sensación de que luego la realidad, por desgracia, es que hay iniciativas chiquitucas de gente montándoselo, o sea, no sé, pienso en concreto, pues igual en nuestras amigas de la Gildiría, pero pienso en otra gente, ¿no? Que al final, como tienes cierta independencia para no tener que estar haciendo o moviendo cosas para las 3 ofertas a la baja, ¿no? Que es este paradigma de la administración que es a veces un poco limitante, o sea, pues que yo no sé si pienso que al final te vuelve un poco, ¿no? O sea, pues si lo que te está viniendo es gente que se presenta a esos concursos y te está viniendo tal, pues es que te están dando pues lo que te quiera dar en ese momento la empresa que vaya a sacar esas fiestas, ¿no? O sea, como que al final, pues que siento que muchas veces la administración pública tiene muchísima menos imaginación porque es mucho menos rígida, o sea, es mucho más rígida y mucho menos flexible en los procesos para programar. Que sacas a concurso, ¿no? Y claro, que al final es que... Y él diría, por cierto, que tuvieran a bien ponerse un llamatu cántabro, y él diría, sería fermentería, llevan, no sé cuántos años llevan, pero en pocas vueltas consiguieron que se escribiera bien en los medios de comunicación. Si hubieran puesto un llamatu inglés, seguro que... Esto que contaba, o sea, que estabas hablando de la feria de abril, es que encima es cutre. Porque quiero decir... es que eso siempre ocurre. Quiero decir que musicalmente o folclóricamente o tradicionalmente hablando, que puedes montar algo si a ti te gusta eso guapo. No, pero es que encima... No, todo esto que hemos visto de la danza del vientre, la danza africano, la danza, no sé, siempre son versiones enlatadas, potrosas, y, o sea, que nadie piense que es lo legítimo de no, allí. Es que no lo está trayendo gente que fuese de allí, ha venido aquí a vivir y trae sus costumbres, como pasa en otros países. No, es que es una importación puramente comercial de un concepto. Bueno, yo creo que esto es así, claro, lo traigo, lo compro. No tiene nada que ver. Claro, es como cuando vas a Londres y ves, el restaurante español, yo aquí no entro, que me van a dar una paella de mierda y una tortilla mal hecho. Porque no sé, pues lo mismo, que sepáis que es lo mismo con estas cosas que importáis aquí como si... Y entonces es un poco que desde la administración creo que les da exactamente igual. O sea, tengo X dinero, sí, igual, el que más barato me lo haga y me da exactamente igual. Lo cojonudo es que hemos tenido ya no sé cuántas décadas gobernando un partido que se erigió como representante de lo cántabro. Y al que se la pelaba profundamente lo cántabro, mientras entrase dentro del proyecto y tal, y pudiese rellenar y hacer que estoy trabajando, pues para adelante me daba completamente igual. Sí, sobre todo que además esa representación de lo cántabro siempre era en clave pintoresca, ¿no? Claro. O sea, como postal, como tal, o sea, que al final... gráfico continuo. El propio Revilla es representación de esto. Claro. Revilla era una persona singular, porque era, ay, mira, qué paisano, y qué no sé qué, o sea, era como, ¡ja, qué gracioso! Y habla como los de pueblo, y no sé qué, bueno, no porque tal, pero... Sí, que pero siempre ha sido eso. Como algo, eso, pintoresco, simpático y... de aparecer el día de la montaña, el día de... Sí. ¿no? O sea, como esas cosas que es como, ese día sí, podemos permitirnos... Las abarcas, ese día nos cazamos las abarcas. Nos podemos permitir ser que no cántabras ponemos ese el día. El resto del tiempo, pues... El regionalismo juega un poco esto, dejar morrer la danza en la romería, pero de ir a danzar a la puerta del aeropuerto cuando se bajan los turistas del avión. Era un poco esto. Y un centro de interpretación, atento a la danza. ¿Vos tenéis de experiencias de que se vos
viera raro o se despreciara los Eyencu de Cantabria, contaimos y contáis también que se vos ocurre para dignificarlo y cernelo, ¿no? Y normalizarlo, que al final es lo propio de un país normal, que vivamos la nuestra cultura con cariño. Y contarnos cada vez que habéis estado en Madrid y habéis dicho Baza y os ha mirado raro. Papu, Cosas papu. de esas. Bueno, No, un beso, un papu, eso. O Lumia, o cosas así.